aquí de nuevo para aprender más sobre la palabra de Dios. Hoy vamos a aprender que Jesús trae la provisión de Dios para los niños. Hoy les voy a contar una historia que a lo mejor ya la conocen. Es una historia maravillosa de cómo Jesús multiplicó unos pocos panes y unos pocos peces y pudo alimentar a una multitud. Nuestra historia se encuentra en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero yo les voy a dar la cita de Marcos. Marcos 6, del 30 al 44. Ahí pueden leer la historia que les voy a contar. Resulta que Jesús y sus discípulos estaban ya muy cansados y Jesús dijo, vamos a irnos a descansar a un lugar apartado. Pero ustedes imagínense en aquel tiempo, Jesús ya tenía una gran fama porque Él curaba a los enfermos, Él liberaba a los endemoniados, Él hablaba de la palabra de Dios de una manera extraordinaria. Imagínense, la gente no paraba de seguirle a Jesús. Todos decían, ¿dónde va a estar Jesús? Y ya se iban para ese lugar. Entonces, aunque Jesús intentó ir a descansar, cuando Él llegó a ese lugar, finalmente encontró otra vez un montón de gente, una multitud que se va acercando a Jesús. Y cuenta la palabra de Dios que Jesús se compadeció de ellos. Y una vez más, Él comenzó a hablar de la palabra de Dios. Él comenzó a sanar a los enfermos y a enseñar la palabra de Dios. Entonces, cuando ya se hizo tarde en el día, los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, ¿qué te parece si le decías a esta gente que se vaya a su casa porque ya se hace tarde, ya tienen seguramente hambre, nosotros también tenemos hambre, tienen que irse a su casa a comer? ¿Y qué les dijo Jesús? Jesús les dijo, no hace falta hacer eso, denles ustedes de comer a esta gente. ¿Por qué dijo esto Jesús? Jesús sabía que ellos no tenían la comida para dar. Pero ¿qué es lo que sabía Jesús? Jesús ya sabía que su Padre iba a proveer para el alimento. Él tenía esa certeza. Entonces Jesús les dijo a los discípulos, vayan y vean qué hay. Entonces los discípulos recorrieron el lugar y trajeron en una canasta todo lo que había. ¿Y qué es lo que encontraron? Encontraron 5 panes y 2 peces. ¿Cómo iban a hacer para alimentar a 5,000 personas y a sus familias? Entonces Jesús tomó lo que le trajeron, dio gracias a Dios por los alimentos. ¿Y qué pasó? Un milagro. Los 5 panes y los 2 peces se multiplicaron y toda esa multitud pudo comer ese día, y dice la palabra de Dios que aún sobraron 12 canastas llenas de alimento. Qué impresionante lo que hizo Jesús con estos panes y estos peces. Él tenía confianza en que su Padre los iba a alimentar. Y Él también quiere que vos sepas y que estés tranquilo de que Dios te va a proveer para todo lo que necesites, inclusive, por supuesto, el alimento. El versículo que quiero que recuerdes se encuentra en Filipenses 4:19 y dice así, mi Dios proveerá a todas tus necesidades. Repito, mi Dios proveerá a todas tus necesidades. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros necesitamos algo, nuestro Padre Celestial nos puede dar si nosotros se lo pedimos. No te olvides de eso y cada vez que necesites algo, acordate de esta palabra, confía en el Señor y pedile en oración. Vamos a despedirnos ahora con una oración. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres un Dios maravilloso, tú eres un Dios que nos amas y que nos enseñas por medio de tu palabra. Gracias porque nosotros podemos saber que podemos confiar en ti, que si pasamos una necesidad y te pedimos con fe,
tú nos vas a responder y tú nos vas a proveer como dice tu palabra. Te pido, Señor, que cada uno de los niños que está mirando este programa pueda, Señor, acordarse de esa palabra, pueda pedirte, Señor, y que tú le respondas para que su fe crezca. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima. Chao, chao.